Hay quien definió la historia con mayúsculas como la ciencia de los hechos que suceden una sola vez. Cada momento histórico es por tanto irrepetible y la complejidad de las circunstancias en las que se produce le añade una cualidad más, la de no ser comparable con ningún otro. Hasta el pasado 2 de junio, la abdicación del rey Juan Carlos fue el secreto mejor guardado. Tras casi 4 décadas al frente de la jefatura del Estado, el rey, que a juicio de historiadores impulsó la democracia y la conciliación, abrió el periodo sucesorio. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. La proclamación del nuevo rey de España, Felipe VI, en la mañana del 19 de junio de 2014, marcó una fecha histórica en el calendario. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. La historia de este 2014 también la escribieron otros episodios que alimentaron el día a día. La corrupción que afectó a los grandes partidos, la imputación judicial de la infanta Cristina, el desafío soberanista en Cataluña, la incipiente recuperación de la economía y el paro, que sigue siendo el problema número 1 para los españoles, el cambio de liderazgo en el PSOE, la dimisión de 2 ministros del gobierno o la irrupción de Podemos en el escenario político. Y una imagen más para la historia con mayúsculas, el multitudinario adiós a Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia y artífice de la transición. Dos acontecimientos escribieron buena parte de las páginas de la historia de este año que acaba. Por un lado, el desafío soberanista, que encabezó el presidente catalán Artur Mas, un pulso político y judicial con el gobierno de Mariano Rajoy que tendrá su continuidad el año que viene. Por otro, el desafío de la corrupción, que elevó el nivel de desconfianza de los españoles hacia los políticos hasta un máximo histórico, según dio a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas. La presión social hizo que a lo largo del año, tanto el gobierno como el resto de fuerzas políticas con implicados en sus filas pidieran perdón e hicieran propuestas para frenar esta lacra. En sede parlamentaria, Mariano Rajoy defendió más de medio centenar de medidas contra la corrupción días antes de que entrara en vigor el portal de la transparencia. Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia política y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer con las consecuencias de todos conocidas. Fue un debate marcado por la dimisión 24 horas antes de la ministra de Sanidad, Ana Mato. En el auto final de la primera fase del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz consideró a Mato partícipe a título lucrativo, es decir, que sin estar imputada pudo lucrarse de la trama a través de su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, que sí está imputado en este caso, que se juzgará el año que viene. El juez Ruz propuso sentar en el banquillo a 43 imputados, entre ellos el cerebro de la trama, Francisco Correa, y 3 extesoreros del Partido Popular, por un total de 11 delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales o tráfico de influencias, entre otros. Una pieza separada de Gürtel es el caso Bárcenas, que también instruye el magistrado Pablo Ruz, que hasta marzo podrá seguir al frente de ambas causas. El extesorero Luis Bárcenas, que sigue en prisión preventiva, declaró ante el magistrado que en el Partido Popular había cajas B en todas las provincias y regiones, algo que niegan los populares. Otro caso que afectó al Partido Popular en 2014 fue la operación Púnica Granatum, que sacó a la luz un entramado de empresas al servicio de la corrupción a nivel municipal y regional. El cabecilla de la trama, Francisco Granados, ex número 2 del Gobierno de Madrid y exdirigente del PP madrileño, ingresó en prisión junto a otros 6 de los 35 detenidos. En la trama están implicados varios cargos municipales del Partido Popular y uno del PSOE.
Con estas y otras causas abiertas en los tribunales, para la oposición parlamentaria, el gesto de dimisión de la ministra de Sanidad no fue suficiente y desconfió de la sinceridad del presidente y del Partido Popular. Siento decirle, señor Rajoy, porque es usted el presidente del Gobierno, siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza, y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en Despeñaperros, porque ahí está el caso Edu, el caso Delphi, el caso Eres. Desde hace 3 años, la magistrada de Sevilla, Mercedes Alaya, instruye el caso de los ERE fraudulentos, que acumula unos 300 imputados, entre ellos empresarios y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, con un presunto fraude de casi 900 millones. Alaya remitió una parte de las investigaciones al Tribunal Supremo por la presencia de 7 aforados, entre ellos 2 expresidentes socialistas del gobierno andaluz, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, actualmente diputado y senador. El alto tribunal indagará la supuesta responsabilidad de Chávez y Griñán en el diseño del fondo para otorgar las ayudas a empresas en crisis. Además, Alaya investiga el fraude de los cursos de formación, en el que estarían implicados la Junta de Andalucía, sindicatos y empresas. En 2014 hubo más causas en los tribunales. Una se refiere a las supuestas actividades ilícitas de Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres al frente del Instituto NOS. En la recta final, antes del juicio oral, la Fiscalía pidió penas de cárcel de casi 20 años para el marido de la infanta y 16,5 para Torres. El futuro judicial de Cristina de Borbón está en manos del juez Castro, que deberá decidir si finalmente la hermana del rey se sienta o no en el banquillo de los acusados. Además, este año vimos entrar en la cárcel de Segovia al expresidente balear Jaume Matas. Y 11 años después de que se abriera la causa contra él, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ingresó en el centro penitenciario de Aranjuez por delitos de fraude fiscal que suman 4 años de cárcel. Entre los casos que se destaparon en estos 12 meses, el que afecta al expresidente catalán Jordi Pujol, que confesó a través de un comunicado la ocultación de una fortuna en el extranjero que vinculó a una herencia de su padre. Pujol, su esposa y 3 de sus 7 hijos tendrán que declarar como imputados por este asunto. El caso Pujol irrumpió en otro de los grandes asuntos de 2014, la apuesta soberanista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que culminó el 9 de noviembre con la celebración de una consulta alternativa. A lo largo del año, el presidente catalán no logró el apoyo de la Unión Europea a su proyecto ni el de algunos de los principales empresarios catalanes. La mayor adhesión la encontró en la movilización de la calle. El 11 de septiembre, durante la Diada, en una manifestación multitudinaria que se celebró en Barcelona, cientos de miles de personas formaron una V como símbolo de su voluntad de votar. En Tarragona, miles de manifestantes pidieron la unidad. El presidente Artur Mas firmó el decreto para la celebración del referéndum. Que signo aquest decret perquè els catalans i les catalanes puguin opinar sobre el futur polític que volen per a Catalunya. Y el Gobierno, con el apoyo del PSOE, recurrió la convocatoria ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta de forma cautelar. Cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles. Como secretario general del Partido Socialista y en nombre del Partido Socialista, condeno esta quiebra de la legalidad y lamento esta conducta que daña profundamente a la democracia española. El presidente catalán convocó entonces un proceso participativo, sin garantías legales, que se celebró el 9 de noviembre. Votó un tercio del censo total calculado, en una jornada sin incidentes y en la que la mayoría se inclinó a favor de la independencia. Avalada por la cúpula de fiscales, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Cataluña, que se opuso a la demanda, acusó a Mas y a otros 2 miembros de su gobierno de 4 supuestos delitos que habrían cometido durante el 9N. El fiscal general del Estado dimitió después de 3 años al frente del Ministerio Público y algunos desencuentros con el gobierno, sustituido por Consuelo Madrigal. En lo que respecta a la coyuntura económica, según las cuentas del Ejecutivo, tras 5 años continuados de recesión, la economía española habrá crecido un 1,3% cuando finalice 2014. La prima de riesgo del bono español se situó en los niveles de mediados de 2010, por debajo de los 110 puntos básicos.
Las previsiones del Gobierno son de un crecimiento económico de más del 2% para 2015. Con estas cifras en la mano, el Ejecutivo aprobó una reforma fiscal que beneficiará el año que viene a los contribuyentes con rentas bajas y medias. El texto incluye una rebaja en el impuesto de sociedades. El avance de la economía se vio amenazado por el parón en la eurozona, en países como Francia o Italia, y por la acumulación del déficit público, equivalente a casi el 3% del Producto Interior Bruto. La recuperación económica no será completa hasta que llegue a cada hogar, a cada persona que no tiene trabajo y hasta que no se sienta en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles. El paro lideró el ranking de problemas para los españoles en 2014, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El mercado laboral comenzó a remontar a principios de año hasta dejar la tasa por debajo del 24%, un dato que, a juicio del Gobierno, confirmó que la recuperación no es pasajera. Los sindicatos acusaron al Ejecutivo de fomentar la temporalidad y pidieron mejores empleos y salarios. A final de año firmaron con el Gobierno una ayuda para proteger a los parados de larga duración. Es cierto que sin esta medida el diálogo social no habría podido continuar. Para los sindicatos ha sido prioritaria siempre. Es imprescindible impulsar el crecimiento con un renovado papel de los salarios que tienen que tomar más protagonismo para el impulso de la demanda interna en nuestro país. En Washington, el presidente de Estados Unidos instó a Rajoy a seguir luchando contra desafíos como el desempleo. Y la canciller alemana Angela Merkel compartió un tramo del Camino de Santiago con Mariano Rajoy y le reiteró su apoyo a las políticas económicas del Gobierno. Capítulo aparte es el caso Bankia, cuya instrucción siguió en los tribunales con algunos escándalos. Los más de 15 millones de euros en gastos privados que 83 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron en las llamadas tarjetas opacas durante la etapa de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente del banco. Afectó a partidos, sindicatos y empresarios. Blesa y Rato comparecieron ante el juez por este asunto, que les impuso fianzas millonarias. El ex vicepresidente del Gobierno solicitó la baja temporal en el Partido Popular. En el último tramo del año, 2 peritos independientes del Banco de España cuestionaron la salida a bolsa de Bankia en 2011, cuyas cuentas, afirmaron, estaban maquilladas, y también detectaron errores contables en las que después formuló el actual presidente de la entidad. En lo económico, un último apunte: la muerte repentina a causa de un infarto del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, el hombre que modernizó la banca española. Su hija, Ana Patricia, le sustituyó en el cargo. En España, los resultados de las elecciones europeas que se celebraron este año tuvieron consecuencias políticas. Ganó el Partido Popular, aunque perdió 8 escaños respecto a las de 2009. El PSOE quedó en segundo lugar, pero cosechó el peor resultado de su historia. Al día siguiente de las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba anunció su dimisión y convocó la celebración de un congreso extraordinario para elegir al nuevo secretario general socialista. Venció el diputado Pedro Sánchez con más del 46% de los votos, por encima de Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapia. Nos han dicho que si escuchamos a la gente nos va a volver a escuchar. Nos han dicho que si el socialismo se asfixia es precisamente porque se encierra entre 4 paredes. Nos han dicho que no podremos cambiar España si la miramos desde una ventana. Con 6 escaños en el Parlamento Europeo, Izquierda Unida quedó en tercer lugar. Meses después de los comicios, su coordinador general, Cayo Lara, anunció que no será el candidato de la coalición a la presidencia del Gobierno. La renuncia despejó el camino al joven diputado Alberto Garzón, que sí se presentará a las primarias. El partido que lidera Pablo Iglesias irrumpió con fuerza en las elecciones europeas al lograr 5 escaños. Desde entonces, las encuestas reflejaron su ascenso. La del CIS situó a Podemos los terceros en intención de voto y los primeros en apoyo directo. Otro año más, 2014, ha sido escenario del drama de la inmigración. La tragedia más grave se produjo en Ceuta. En un intento de entrada masiva a España, 15 inmigrantes perecieron ahogados en la playa del Tarajal. El Ministerio del Interior admitió que la Guardia Civil disparó al mar pelotas de goma para contener a los inmigrantes. Posteriormente, Interior prohibió su uso. El drama se trasladó después a la valla de Melilla y en verano se batió un triste récord: la llegada en pateras de casi 1000 inmigrantes a las playas de Tarifa en una sola noche.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Congreso con los votos del Partido Popular en la recta final del año contempla las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes sin papeles. La oposición en bloque votó en contra de la que denominan Ley Mordaza. Para el Gobierno, la ley no restringe derechos ni libertades. No fue la única ley con polémica. Este año también se aprobó la Ley de la Justicia Universal, que afectó a causas judiciales como el caso Couso o el genocidio del Tíbet. Y la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto supuso la dimisión de su principal valedor, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Fue sustituido por Rafael Catalá, nueva cara en el Gobierno junto a Alfonso Alonso, al frente de Sanidad, tras la renuncia de Ana Mato. Además, la Audiencia Nacional ordenó la excarcelación de dos etarras, el conocido como Santi Potros y Alberto Plazaola, en cumplimiento de una normativa de la Unión Europea. En la actualidad de 2014 también fue noticia el asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León y del PP leonés, Isabel Carrasco, por supuesta venganza de dos exmilitantes del Partido Popular. En el epílogo de 2014, el telón se bajó definitivamente para el exministro Miguel Boyer y para el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. ¡Viva el rey! Si por algo pasará a la historia 2014 es por la abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo, el príncipe Felipe, cuando la corona atravesaba uno de los peores momentos de popularidad. Con algunas protestas de partidos de izquierda y republicanos, la sucesión se produjo con normalidad democrática. Los primeros pasos de Felipe VI estuvieron cargados de gestos. Las páginas en blanco de su reinado están aún por escribir, pero esa será otra historia. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey. Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, moites gràcies.